Queridos amigos, estoy grabando este video porque fue presentado en estos días, en la tribuna de la Cámara de Diputados, una iniciativa para reformar el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en México. Es de gran preocupación lo que está ocurriendo. Pero antes de explicar eso y de ver el video en el que este representante popular del partido Morena, de la izquierda mexicana, que está presentando esta iniciativa de reforma, antes de hablar de este video y de comentarlo, no lo vamos a ver todo, pero sí voy a comentar algunas partes que son clave, que nos ayudan a ver el impacto que podría tener este de aprobarse esta reforma. En este video vamos a ver algunas de las afirmaciones que se están haciendo y que están justificando esta reforma, y algunas de ellas con cierta razón, por supuesto, y algunas otras pues definitivamente solo muestran el desconocimiento de las creencias cristianas, y esto podría dar pie a una persecución de cristianos, o sea, usar la ley que está hecha para garantizar la libertad de culto, para garantizar la libertad de tener creencias religiosas. Una ley que está para proteger la libertad de ejercer creencias personales, y de ejercitarlas en el ámbito público. Imagínense cómo una ley que está hecha para proteger, ahora quiere usarse para coartar, para limitar esas libertades, incluso para imponernos qué creer. Y lo vamos a ir viendo en el video, voy a hacer algunos comentarios al respecto. Este es el artículo 8 de la ley que les comentaba, y la adición del inciso quinto dice: abstenerse de proferir discurso de odio, entendiéndose por estos los que se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, social, orientación sexual, identidad y o expresión de género. Este es el artículo 29 de esta ley que les comento. Constituyen infracciones a la presente ley por parte de los sujetos a que la misma se refiere, proferir discursos de odio en el ejercicio de los actos amparados por esta ley o en medios de comunicación con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, social, orientación sexual, identidad y o expresión de género. La exposición de motivos de la iniciativa, ahí podemos leer que el discurso de odio pretende difundir animadversión hacia un grupo determinado, que utiliza expresiones de odio que intentan esencialmente provocar una especie de dolor lingüístico, y ponen entre comillas, en este caso, a la población LGBTTIQA+. Como podemos sospechar, pues esto del discurso de odio, por más que quieran y lo intenten acotar y describir, pues es una amplia gama de expresiones que, a juicio del grupo que se siente victimizado, pues define. Esto parece abrir la puerta a una serie de descalificaciones de: eso que estás diciendo es discurso de odio, aunque no lo sea. Y sí, dice que tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar, pero obviamente cuando se acuse de discurso de odio a determinado ministro de culto, a determinado cristiano, a determinada asociación religiosa, esto es lo que se va a argumentar. Es que lo dijo
con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar, y el abogado tiene que probarlo de alguna manera. Aquí yo veo un gran riesgo, una gran amenaza a la libertad de creencias religiosas. Como puedes ver, la palabra clave es discriminación. Esto enciende las alarmas. ¿Por qué? Porque ¿quién va a definir qué es discriminación? ¿Cómo? Y aquí lo más importante es cómo serán acreditadas las expresiones o actos de discriminación. ¿Quién definirá qué expresión específica o qué acto es discriminatorio para este grupo? Es que se corre el riesgo de etiquetar arbitrariamente a cualquier expresión o cualquier acto religioso como discriminatorio. Y eso coartaría la libertad de creencia, la libertad de culto, la libertad de ejercer nuestra religión. Este es un gran problema, porque ¿de quién dependería el decir esto es discriminatorio? Muchas veces sería pues, de la parte que se identifica como la víctima, y esta persona es la que va a justificar según su sentimiento, su percepción, que todo pues obviamente sería subjetivo, para decir esto es discriminación, esto es incluso discurso de odio, que es algo de lo que habla una y otra vez. Hay pautas, ciertamente sí hay pautas que tienen que ver, derivan de lo que son los derechos humanos, de lo que se identifica como la dignidad de la persona. Y estas pautas lo que establecen es, pues, sí, mucho más objetivamente, que podría ser discriminación, que sería pues marginar a alguien de un derecho, impedir que alguien goce de un derecho. Ahora, si bien pensamos en que todo mexicano tiene derecho a creer en algo, a participar en una religión, a ofrecer un culto público, pues claro, sí, todos tenemos este derecho. Sin embargo, aquí ya vamos a ver que se tiene que establecer, bueno, las religiones tienen un cuerpo de creencias, de doctrinas, y entonces hasta qué punto se rechaza a ese cuerpo de doctrinas y hasta qué punto la institución, la organización humana discrimina, impide que las personas ejerzan su derecho a creer en algo. Aquí va a ser la discusión. Entonces vamos a entrarle al video para ir viendo, escuchando y viendo qué es lo que está diciendo este representante popular. Soy Salma Luébano, mujer orgullosamente trans. Hoy vengo a alzar la voz en una lucha para poner alto a los discursos de odio. Existe libertad de culto, existe libertad de profesarla sin temor a represalias. Sin embargo, como todos los derechos, los religiosos también tienen límites. Primero quiero aclarar que no vamos a ver los 5 minutos y medio de la participación que tuvo. Solamente vamos a ver algunos puntos clave para entender la relevancia de lo que está pasando. Pueden ver en la descripción del video, de este video, van a ver, bueno, va a estar la iniciativa, la página a la iniciativa que está presentando esta iniciativa para reformar el artículo 29. También habrá la liga de la iniciativa anterior, la del 2021, y van a encontrar la liga a este video completo. Bueno, en primera, lo que estamos escuchando que está diciendo, que dice que alza la voz en una lucha para poner en alto a los discursos de odio. Para esta persona, ¿qué es discurso de odio? Lo vamos a estar viendo a lo largo, o vamos a intentar entenderlo basándonos en lo que está diciendo. De entrada, la primera pregunta es, así termina esta primera parte, acerca de las limitaciones de la libertad religiosa. Bueno, ¿cuáles son, de hecho, las limitaciones de la libertad religiosa? Que por supuesto debe haber limitaciones a todo derecho. No es una libertad
irrestricta para hacer cualquier cosa. Bueno, según la ley, las leyes mexicanas, esos límites son, pues precisamente, las leyes mexicanas. En otras palabras, estamos nosotros los que profesamos una religión, estamos sujetos, como cualquier otro mexicano, a estas leyes y si cometemos un delito, pues por supuesto que somos sujetos a ser sancionados de alguna manera, a ser amonestados, advertidos, lo que sea que indique la ley. Pero esta persona se refiere a algo extralegal. Vamos a ver por qué. Digo lo anterior porque es por todo sabido que una gran cantidad de líderes religiosos se han opuesto a nuestros derechos fundamentales, categorizando a la población LGBTIQ+ como un lastre social, como la causa de los males, como pecadores, como resultado de lo malo. Incluso se ha incitado al linchamiento en contra nuestra. Aquí hay que decir que sí, probablemente algunas personas que se identifican como cristianas, ya sean católicas, ya sean evangélicas, no lo puedo determinar yo, pero podría sospechar que quizá algunos han abusado de esta libertad que tienen de expresión, o quizá, bueno, hablando sí específicamente de la libertad de expresión, insultándolos, ofendiéndolos, poniendo este tipo de adjetivos que de hecho en la exposición de motivos de la iniciativa sí está haciendo referencia a insultos que profieren algunos representantes, algunos ministros de culto. Esto sería algo muy diferente a que como tal nuestra creencia discrimine o el ejercicio de la creencia discrimine. Son dos cosas totalmente diferentes. En México son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de nuestra población LGBTIQ+, particularmente por personas integrantes de las asociaciones o cultos religiosos, sin que ello tenga consecuencias penales ni administrativas. Definitivamente, en nuestro mensaje religioso, pues no debe tener ningún contenido que atente en contra de la dignidad humana, ¿no? O sea, eso sería de entrada una contradicción misma a creer, en este caso, el Evangelio de Jesucristo. Sería totalmente una contradicción. Mm, no se descarta, de cualquier manera, que haya personas que no actúan en congruencia con esta creencia cristiana, ¿verdad? Y lo cual, pues, nos ayudaría a entender la molestia de muchas personas que se sienten discriminadas y habla de discursos de odio. Alcanzamos a entender un poco a qué se refiere, pero que está hablando de ofensas, de insultos, pero habla también de que se les llaman pecadores. Este ya es otra discusión, es otro tema que voy a abordar un poquito más adelante, pero ya se va desdoblando un poquito cuál es la intención que hay detrás de un cambio, una reforma que podría resultar, pues no es tan importante. Se añade una pequeña frase que habla de la discriminación. Los cristianos estamos en contra de la discriminación a cualquier persona por cualquier motivo, pero hay algunas cosas que nos deben preocupar al respecto de este intento de censura, de coartar nuestra libertad de creencia y que podría derivar en persecución al cristianismo. Así que, a ver, vamos a seguir. El 28 de junio del 2020, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en pronunciamiento público señaló que los mensajes religiosos con connotaciones de odio hacia nuestra población representan un ultraje a la dignidad humana. ¿Qué tiene que ver con un ultraje? ¿A qué se le puede llamar un ultraje a la dignidad humana? Pero si estamos hablando de mensajes de contenido religioso, y que ellos podrían sentirse discriminados por alguna postura doctrinal, bueno, habría que separar. Y aquí, hasta donde vemos, ni en la exposición de motivos
de la iniciativa de reforma ni en lo que lleva de este discurso no se ve una diferenciación, todo lo contrario, se ve una confusión. Vamos a seguir. Toda vez que incitan a la violencia, a la discriminación sistemática que se simboliza a lo largo de la historia. Con esta iniciativa les haremos entrar en razón, porque su Dios también es mi Dios, porque mi fe también vale, porque mi lucha es para hacerles frente en esta voz otorgada para representar a quienes no se les escucha. Todo el peso de la ley a esos líderes que inciten el odio contra nosotros, hasta que la dignidad se haga costumbre. Pues esa fue la última parte de lo que queremos rescatar de lo que está diciendo. Y bueno, hay que decir varias cosas muy puntualmente. Habla de que nuestro Dios también es su Dios. Bueno, aquí cabe la pregunta, ¿nuestro Dios también es su Dios? Bueno, claro, ellos tienen derecho a profesar una religión, pero la cristiana tiene un marco bíblico, un marco teológico, un cuerpo doctrinal, que para ser cristiano pues se debe de creer, es algo de sentido común. Si no se desea comulgar con estos principios, con estas creencias, bueno, pues nadie obliga a nadie a creerlos, a compartirlos, a vivirlos. Es una creencia religiosa. Esto es una cuestión voluntaria. No es la Iglesia Católica o la cristiana la que discrimina al que no quiere aceptar la doctrina cristiana. Es la propia persona la que rechaza a la Iglesia cristiana al no estar de acuerdo con lo que ésta cree. La Iglesia no se inventa lo que cree. También hay que decirlo. La Iglesia lo que cree deriva de esta doctrina de lo que Dios ha dicho de sí mismo, de lo que Dios ha dicho que es verdadero, de lo que Dios ha dicho que es bueno, de lo que Dios ha dicho que es justo, ¿no? De lo que Dios ha dicho y que nosotros pues podemos encontrar esto en la Biblia, en este documento que todos conocemos. Es la persona misma la que rechaza a Dios cuando elige no vivir según lo que Dios ha dicho que es verdadero, según lo que Dios ha dicho que es bueno, que es justo. No es Dios ni la iglesia la que discrimina a una persona que decide no creer en lo que este grupo religioso sí cree. No es discurso de odio, ¿no? Por ejemplo, decir que algo es pecado o que alguien es pecador. Eso no es discurso de odio, eso es el contenido de la creencia religiosa. Hablando de ofensas, cuando se ataca a una persona, como ya lo estuvo describiendo, cuando se injuria a alguien, se le degrada, se le humilla. Pero discurso de odio es otra cosa, no es una ofensa, porque una ofensa es una ofensa, una injuria es una injuria, pero discurso de odio es otra cosa que también hay que separar. Discurso de odio es una agenda que podría tener en este caso un grupo cristiano, un ministro de culto, una asociación religiosa, ya una agenda para, una agenda de odio en contra de un grupo específico. Y eso no se puede decir de un mensaje que tiene miles de años, como es el Evangelio de Jesucristo, que no pretende ser un discurso de odio al pecador. La doctrina cristiana establece que todo ser humano es pecador. Entonces, y además la doctrina cristiana establece que Dios quiere relacionarse con el pecador, quiere reconciliarse con el pecador. Es el centro de la doctrina cristiana. Todos los esfuerzos que ha hecho Dios para reconciliarse con el ser humano, que es pecador, y necesita el pecador reconciliarse con Dios por ser pecador, precisamente. Eso por un lado. Por otro lado, ya hay leyes que sancionan las injurias, los ataques, que pueden ser verbales, que pueden ser físicos,
en fin, de distinta índole. Ya hay leyes que sancionan estos comportamientos, que ya están tipificados como delitos. El discurso de odio no es, no puede ser un delito como tal, porque ¿quién va a sancionar qué es un discurso de odio? Yo puedo decir que esto que está haciendo este representante popular es un discurso de odio para los cristianos, porque yo me siento así, ofendido por este discurso de odio. ¿De quién lo va a definir realmente? Toma el adjetivo pecadores como una ofensa, como un discurso de odio. Bueno, la doctrina cristiana establece que todos somos pecadores y que por ello todos debemos arrepentirnos. ¿Qué es eso? Pues consiste en abandonar las prácticas pecaminosas que son que constituyen un mal para uno mismo y para otros también. Bueno, probablemente a esta persona no le gusta que las inmoralidades sexuales estén entendidas en la doctrina cristiana como pecado, junto con el robo, junto con la mentira, junto con el asesinato, junto con el falso testimonio. Tiene la opción de no creer entonces en la doctrina cristiana. Relacionarse con este Dios, el de la Biblia, bueno, está en su derecho de hacerlo o de no hacerlo. Pero estamos hablando de una persona, no es una creencia abstracta. ¿Quieres relacionarte con este Dios? Tienes derecho a hacerlo, pero tienes que creer lo que este Dios dice. ¿Tienes derecho a creer en este Dios o en algún otro? ¿O de no creer absolutamente en nada? ¿O de optar por una religión que se ajuste bien o mejor a tu estilo de vida? Lo que no se puede es pretender usar las leyes que protegen además la libertad de creer, usar estas leyes, estas mismas leyes para perseguir las creencias, porque a algunas personas les resultan discriminatorias. Y peor aún, por la fuerza de la ley obligar a quienes practicamos el cristianismo a cambiar la doctrina, para que sientan que no hay discurso de odio. Esta persona, en particular, odia al Dios de la Biblia. ¿Para qué quiere que cambiemos lo que Dios dice o lo que creemos para no sentirse rechazado, discriminado por los que practicamos la religión cristiana? Si esta persona ya ha rechazado a Dios para vivir como esta persona ha elegido vivir, está bien, es su decisión. Pero aquí hay grandes contradicciones que no debemos pasar por alto. Dios no puede ser lo que usted quiere. Más bien, cuando uno decide creer en Dios, el Dios de la Biblia, en Jesucristo, debemos ser lo que Él ha dispuesto que seamos. Y porque esto es para nuestro bien. La iglesia cristiana no discrimina. Recibe a todo pecador, porque insisto, en la doctrina cristiana todos somos pecadores, y recibe a todo pecador, independientemente del pecado que haya practicado en su vida, recibe a todo pecador que está arrepentido de haber practicado determinados pecados y que quiere en adelante vivir según lo que Dios ha dispuesto desde un inicio. Esa es la doctrina cristiana, se cree o se rechaza, es así de sencillo. Entonces, cuidado, una reforma como esta parece que está destinada, porque lo que busca son sanciones penales y administrativas. Parece que está pensada para perseguir a los que no pensamos como los que rechazan la doctrina cristiana. Está bien, ustedes quieren vivir de acuerdo con sus valores, con su estilo de vida, con sus preferencias, pueden hacerlo y nosotros también vamos a vivir de acuerdo con nuestros valores, con nuestras creencias, porque hay libertad. Pienso que no debemos permitir que este tipo de intimidaciones y de persecuciones
se hagan realidad en un país como México.